Pues según mi opinión es el final de un ciclo y el comienzo de otro. Hasta ahora hemos trabajado mucho, mucho. Llevamos 30 y tantos años trabajando con la obra de Cecilio y el final feliz ha sido este. Gracias también a la ayuda de nuestro ayuntamiento. Como sabéis, el archivo ya está aquí desde hace 2 años, la fotografía vendrán también y esto era ya el colofón. Eso no quiere decir que la asociación desaparezca. Iniciaremos una nueva etapa, seguiremos haciendo nuestras reuniones, seguiremos trabajando, pero no, por lo menos en mi caso, con el estrés que llevo trabajando los últimos años. Yo estoy muy deteriorado, estoy fastidiado, cada vez me canso más, entonces me he tenido que limitar, terminar esto como fuera y empezar una nueva etapa, pero más tranquila. Si hay que publicar un libro se publica, pero sin prisas. Me quiero dedicar a la pintura que me gusta, volver a hacer cosas que antes no he podido, centrarme también más en mi familia y seguir con don Cecilio, no a distancia, pero sí con más tranquilidad. Esto también es un hito porque estar aquí, don Cecilio y don Rafael, los dos profesores míos y los dos amigos míos. Don Rafael fue un magnífico profesor, me refiero a Rafael Llamazares. Y después como amigo, siempre que lo busqué lo encontré, para ayudarme en colaboración en algunos actos, homenajes a Cecilio, todo eso. Hay muchas citas suyas, algún escrito que otro dirigido a Cecilio. En fin, creo que ha sido un acierto que estén los dos juntos, cada uno en su parcela, pero yo a los dos les debo muchísimo, sobre todo a Cecilio, por eso le he dedicado más de media vida. Estoy contento, creo que he cumplido con mi deber, no he terminado de pagarle lo mucho que le debo, pero he hecho lo que he podido. Yo por mi parte no puedo hacer más. Decir Manuel que ha dedicado media vida a su profesor y que cree que ha cumplido con el deber. Yo tengo que decir que doy fe pública de que ha ido más allá del deber, en el sentido de que hoy esto Valdepeñas lo tiene no por don Cecilio Muñoz. De don Cecilio Muñoz tenemos la presencia que ha dejado en sus obras y en la huella que ha dejado en una generación de españoles. El poderlo recuperar para el futuro de Valdepeñas y el presente se lo debemos a Manuel Velasco, a quien de verdad quiero trasladarle desde aquí mi emocionado saludo. Y a pesar de que él habla en ese estado de deterioro que dice tener, bueno, mi querido Manolo, donde no hay cabeza, todos son pies, y con los pies no se piensa. Gracias por tener tan buena cabeza. A don Jesús, que siempre está dispuesto a colaborar con cualquier iniciativa local. Gracias a los que me acompañan en la mesa, que vamos a procurar todos ser muy breves, porque realmente lo que interesa a vosotros seguramente es ver la sala que ha quedado ya casi terminada de don Cecilio Muñoz Fillol. Digo casi porque se nos han extraviado algunas cosas, no sabemos dónde están, pero en los próximos días iremos terminando de acabar el local. Bueno, pues empezamos con cuatro palabras. Seguro que todo lo que os voy a leer ya lo conocéis, pero pensando en quien no pueda conocerlo, quiero darle un repaso muy rápido a la vida de don Cecilio. Cecilio Muñoz Fillol nació y murió en Valdepeñas, y aquí pasó también la mayor parte de su vida dedicada con una pasión poco corriente al estudio, a la investigación, a la escritura, y a la que, a pesar de esa otra profesión, la de veterinaria, fue su verdadera vocación, la enseñanza. Inicia sus estudios en la Escuela Pública de Valdepeñas, continúa con los de bachillerato en Ciudad Real y con 19 años es licenciado en veterinaria por la entonces Escuela de Veterinaria de Madrid, título al que añadirá el de licenciado de Filosofía y Letras, Filosofía Pura, obtenida en Murcia. Simultaneó, hasta muy pocos años antes de morir, la primera profesión con la docencia en el Instituto Bernardo de Balbuena de Valdepeñas, donde se ganó la admiración de sus alumnos a lo largo de su dilatada vida profesional. Miembro del Instituto de Estudios Manchegos, de la Comisión Provincial de Monumentos y comisario de Excavaciones Arqueológicas, este erudito local, que como tal fue nombrado cronista oficial de Valdepeñas, llegó a ser correspondiente de número de la Real Academia de la Historia. Fue presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. En 1950, como presidente del colegio,
Fue designado vocal de la Junta Administrativa de la Mancomunidad Sanitaria y miembro de la Comisión Permanente de la misma. En el 51 es vocal veterinario para el Jurado de Estimación de Utilidades de la Delegación de Hacienda. Ocupó por oposición la jefatura de servicios veterinarios del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas. Fue uno de los iniciadores y mayores impulsores de la exposición local, provincial, regional, nacional y ahora internacional de artes plásticas de Valdepeñas, que empezó su andadura en 1940 y en 2001 consiguió la medalla de oro al mérito en las bellas artes, formando parte de los jurados de selección y calificación hasta muy pocos años antes de morir. En cuanto a reconocimientos, hay que destacar la concesión de la encomienda de número de la Orden de Cisneros y el de hijo predilecto de Valdepeñas a título póstumo. También se le dedicó una calle en la que se encontraba la Casa de Cultura que llevaba el nombre de Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol, además de un busto en bronce que preside los jardines del Instituto Bernardo de Balbuena, en el que desarrolló su cátedra de inglés sin perjuicio, debido a sus grandes y variados conocimientos, de haber impartido también clases de filosofía, de ciencias, de geografía e historia, de alemán, de francés, de física y química. En 2 lugares emblemáticos de Despeñaperros se eligieron sendas placas conmemorativas como homenaje permanente por su dedicación al estudio y exaltación de esta hermosísima y privilegiada zona de Sierra Morena. También en Montiel, Ciudad Real, tiene una calle que lleva su nombre, como reconocimiento a su interés por el estudio de su historia, su cultura y sus gentes, como puede verse en su obra Montiel Quinta Esencia. En la Cueva del Arte de Bodegas Los Llanos de Valdepeñas se descubrieron en 2002 un mural en su memoria y una placa dándole su nombre a una de las calles. Cultivó la lírica, la narrativa, el ensayo y el teatro. Para dar una idea de su prolífica y variada producción, podemos señalar que escribió 30 obras de teatro, entre ellas un auto sacramental, titulado Itinerario, 11 novelas, 30 ensayos, algunos de la envergadura e importancia de Despeñaperros y Metafísica Taurina, publicadas, o Algia y Estética del Mundo, unas 260 composiciones líricas, muchas de ellas, como los salones de otoño o las sinfonías de primavera, que dan para un libro. Y entre conferencias, discursos, artículos de prensa y radio y trabajos de investigación veterinaria puede haber otros 500 o 600 obras. A pesar de que no quiso publicar su obra en vida, es cierto que no deseaba que ésta se perdiera con su muerte, por lo que se cuidó de dejar un testamento literario en el que nombraba albaceas a los que confía su legado literario y de investigación. Por ello, poco después de morir, los albaceas y unos cuantos alumnos y amigos nos planteamos la necesidad de responsabilizarnos de la custodia, estudio y publicación de su variada y extensísima obra literaria, filosófica y de investigación. Así, el 17 de noviembre del 83, que era el día de mi cumpleaños, por cierto, reunidos en su domicilio y bajo la presidencia honoraria de doña Carmen Sánchez Ugarte, su viuda, emitimos el acta fundacional de la Asociación Cultural Cecilio Muñoz Fillol y los estatutos correspondientes, que fueron visados con fecha 6 de febrero del 84 y registrados con el número 53322 por el Ministerio del Interior como asociación con carácter nacional. También quedó inscrita con el número 591 en el Registro Provincial de Asociaciones de Ciudad Real, aunque con anterioridad a esas fechas ya estábamos trabajando en el estudio y publicación de su obra. Desde la asociación, además de las obras publicadas, se han organizado diversos actos en homenaje a don Cecilio en Valdepeñas, en Madrid, Casa de Castilla-La Mancha, en varias ocasiones, en el Instituto de Estudios Jienenses, en Montiel, en Villanueva de los Infantes y en Despeñaperros, en los lugares que tanto amó. Algunos de sus amigos y alumnos han esbozado así su perfil literario y humano. Los que tuvimos la suerte de conocerlo no podremos olvidar la gran lección de generosidad que fue su vida, su consagración a sus alumnos, su siempre despierta curiosidad intelectual. Isabel Paraíso Almansa. Es lo que siempre e inmediatamente me sorprendió de él, una curiosidad universal por todo y por todos, una inquietud espiritual abarcadora que le llevaba a unos temas y a otros, tan pronto anclaba en la materia como se sostenía en lo divino. Frase de Rafael Llamazares González. Sus clases no terminaban en las aulas del instituto,
continuaban en la calle y en su casa, y sobre todo en Despeñaperros, paraíso de paisaje y lugar sagrado al mismo tiempo. Allí, rodeado de alumnos, evocaba las historias de civilizaciones extintas y su imaginación, entremezclada con la historia, nos hacía vivir y revivir la magia de aquellos lugares. Frase de Manuel Velasco. Y por último, si a todo esto le sumamos el magnetismo y poder de seducción del hombre culto, apasionado por todo, capaz de transmitir esa pasión y la elegancia de su saber a sus jóvenes alumnos, podrán entender el impacto que ejercía su persona. Tenía un gran sentido del humor y una gran agilidad verbal y mental. Era grande y gesticulaba mucho, ampuloso e hiperbólico. Su vocabulario, además de culto, era muy rico y particular. Frase de Isabel Bernardo Ródenas. Tiene cierta importancia destacar que la asociación desde entonces hemos publicado 17 libros, unos con obra suya y otros con motivo de trabajos suyos. Y ya por último, aquí os voy a leer un autorretrato, un soneto, que es un autorretrato que él se hizo, posiblemente él se conociera mejor que nadie. Dice así: yo soy lumbre y arteria, caballero de rocas y de cumbres. Soy poeta y soy pintor abstracto. Mi paleta es cálida y febril. Soy marinero. Soy escultor, actor, banderillero. Tiene rumbos de luz mi vida inquieta. Soy pasional y vibra una secreta palpitación de angustia en mi hormiguero. Soy bosque, soy torrente, soy volcán. Soy delirio, columna y huracán, y vértigo, y espuma, y catarata. Dios en el horizonte de mi ocaso, en luz de caminante yo me abrazo, y una sed de belleza me arrebata. También tengo interés en que conozcáis la opinión que mereció don Cecilio a Paco Nieva, a nuestro querido Paco Nieva. Dice así, es muy cortito. Muñoz Fillol era un verdadero intelectual, acaso el único intelectual que a la sazón había en el pueblo. Intelectual a secas y con poquísimos interlocutores, entre ellos mi padre, que era un hombre culto, pero que nunca se sintió intelectual. Quiero decir de vocación, y no con suficiente tiempo libre para dedicarse a especular mentalmente con la realidad del pensamiento y el sentimiento contemporáneos, la filosofía, la literatura y el arte. Los más dignos interlocutores de Muñoz Fillol eran hombres que ejercían una carrera liberal, algún médico, algún notario, algún profesor de instituto. Con ellos podía hablar con la posibilidad de ser entendido hasta cierto punto, pero en el pueblo era un rara avis que despertaba la ironía de los más indoctos vecinos, aquellos a los que parecía que dedicarse a aquello era como dedicarse a la alquimia, con sus puntos de brujería. ¿Para qué sirve un intelectual de estos?, se preguntaban. Para que nadie no entienda nada y se haga pasar por un sabio y lo mire con compasión. Muñoz Fillol no miraba a nadie con compasión, sino consternación por el bajo nivel cultural de una mayoría de sus convecinos. En cierto modo se encontraba aislado, condenado a una desabrida soledad, buscando el interlocutor con el que hablar del conocimiento histórico, político, social, artístico, literario contemporáneos. De pequeño, mi padre me permitía asistir a sus tertulias en casa con amigos y con Muñoz Fillol, por supuesto. Alguna vez hizo que me luciera al piano, pues mi hermano y yo éramos aventajados discípulos del maestro Pinilla, que todos recordamos. Muñoz Fillol aplaudió mi destreza digital, pero dijo que aquella música no le gustaba, que era una jodida melcocha, aunque se tratara de Enrique Granados. Aquello me escandalizó, como sorprendió no poco a sus propios amigos. Solo pude explicarme y justificar mucho más tarde aquella butad o salida de tono, puesto que Muñoz Fillol era un verdadero intelectual que ya tenía conocimiento de una evolución de la música moderna, de la descomposición del wagnerismo, de Stravinsky, de Satie, incluso de la atonalidad o música serial. Fueron más o menos profundos esos conocimientos. Esto era cosa chocante y nueva para los tertulianos. Y en este caso
consistía la supuesta extravagancia y esnovismo de Muñoz Fillol. En aquellos tiempos, el destino de un intelectual de pueblo no era otro que el de pasar por un excéntrico, cosa que Muñoz Fillol llevó con paciencia y humor, porque además era bellísima persona que nunca desfalleció en su búsqueda del conocimiento, en su manifestación más contemporánea y actual, un seguidor de la vanguardia del pensamiento y de la estética, y cuyo círculo de relaciones más próximo no alcanzaba a responderle de manera demasiado coherente con dicho enfoque intelectual. Esta soledad de Muñoz Fillol solo pude comprenderla más tarde, y ahora me parece que de toda justicia que la asociación honre su memoria, reavive el recuerdo de un hombre muy inteligente y muy por encima del rasero común en el áspero medio ambiente que le tocó vivir. Francisco Nieva, de la Real Academia Española. Y por último, una de sus muchas composiciones que viene un poco a cuento porque estamos en Valdepeñas. Es un soneto al vino de Valdepeñas. Con esto termino. Vino de Valdepeñas, roja llama de soles de volcán y de sarmientos, para entender el hervor de sentimientos en el humo ancestral que nos inflama. Vino de Valdepeñas que derrama transparente fluir de pensamientos, al ábrego desfile de los vientos que sorbe gules cuando el oro clama. Vino de Valdepeñas, alfa y norte, nervio, canción, saludo y despedida, gasa, lumbre, verdad, pasión y vida. En el cálido triunfo de tu corte cabalgaron hespérides y lunas en pámpanos de arena de tus dunas. Muchas gracias. Que lleva su nombre, con todo lo que le han querido, con todo lo que han difundido su labor, con todo lo que ha hecho. Me van a permitir esta pequeña digresión. Manuel Velasco, incuantificable y a veces hasta beligerante, pero qué necesario ha sido, pues aun con todo ello, se debe de hacer aún más, en favor sobre todo de las nuevas generaciones, de dar a conocer su legado a la gente que viene detrás. De entre las muchas facetas que desarrolló, las había más públicas como su labor docente y las había menos conocidas como su importantísimo trabajo al frente del Aula de Cultura como comisario local de excavaciones arqueológicas y en la Comisión de Monumentos de Valdepeñas, y es de este ámbito del que les quiero hablar. Don Cecilio fue docente con mayúsculas, en vida y sigue siéndolo a pesar de no estar físicamente aquí. Conceptos pedagógicos que hoy son actualísimos, como la enseñanza interactiva, eran para él su natural forma de enseñar, o más que de enseñar, de transmitir. Y no solo fue docente en las aulas, puesto que intentó legar a su pueblo todo lo que amaba, toda la historia y la cultura que fue capaz de ir rescatando del pasado. A mí me enseñó aun cuando no estaba aquí físicamente. Me enseñó a través de sus fotografías, de lo que guardaba, sus notas manuscritas, sus cartas mecanografiadas. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó que cuando se ama lo que uno hace, esto pervive, y que cuando se hace con honestidad y con perseverancia, cala en los corazones de la gente y se transmite a través del tiempo. Por ello, hoy tengo que reconocer que, y los que me conocen saben que esto es cierto, que no es para bienes que se hacen porque en este momento es lo que debe de decirse y es lo que toca. Saben perfectamente y con total humildad y sinceridad que a don Cecilio, a pesar de no haberle conocido en vida, le admiro muchísimo y le tengo un profundo amor. Para entrever cuánto llegó a trabajar por la cultura, la arqueología y la historia de su ciudad, y para no extenderme más de 5 minutos, porque este tiempo lo quiero compartir con todos los que estamos aquí, voy a nombrar casi a la carrera todo lo que simultaneó, al menos durante los últimos 40 años de su vida. A su licenciatura en veterinaria suma la licenciatura en Filosofía y Letras que les pide la Universidad de Murcia y que consigue estudiando por las noches y en cada rato libre. Y la consigue a la edad de 39 años, en 1948. En 1953, el arqueólogo de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, don Vicente Ruiz de Argilés, pide la colaboración de Merlo Delgado y de Cecilio Muñoz Fillol para el primer estudio oficial de los restos de Torre de Juan Abad, en Torre de la Higuera. Creo que tienen programado ir al museo, ¿verdad?, y ver las nuevas actualizaciones que se han hecho acerca del área de las excavaciones del Cerro de las Cabezas.
que además están de plena actualidad, porque se han descubierto cosas nuevas que hay que compartir. Pues cuando vayan, en el centro de ese museo, en el patio central, las basas de columna que encontrarán se descubrieron precisamente aquí, y fue don Cecilio el que ayudó a Vicente Ruiz de Argilés a catalogar esas basas, que luego se han rescatado con posterioridad por Javier Pérez Avilés y por Julián Vélez Rivas. En 1955 se produce el nombramiento de don Cecilio como comisario local de excavaciones arqueológicas del área de Valdepeñas, probado su valía y sus enormes conocimientos. En 1956, al año siguiente, colaborador de Estudios Manchegos. En 1974 se le nombra correspondiente de la Real Academia de la Historia y ese mismo año, a principios de 74, estando ya de teniente alcalde don Esteban López Vega, la Comisión Provincial de Monumentos crea por su importancia cultural y arqueológica la Subcomisión de Monumentos de Valdepeñas, con don Cecilio como director y con las profesoras doña Vicente Ruiz Poveda y Ruiz Bailón y doña María del Carmen Cintas Reyes, más el aparejador don Luis Carlos Garrido Sánchez como colaboradores. En 1978, la recién creada Asociación Española de Cronistas Oficiales lo nombra cronista oficial de Valdepeñas, pero es que llevaba siendo cronista oficioso más de 30 años. Si han observado bien, y los que estamos aquí lo sabemos, son más de una decena de labores y de puestos distintos los que llegó a simultanear y, sin embargo, era capaz de llevarlos todos y cada uno de ellos con pulcritud, con eficiencia, con conciencia, con amor y con mucha humildad. En la medianía de su vida llegó a ser el alma de la historia de Valdepeñas, y no es una afirmación baladí, y un referente provincial y regional consultado por eruditos de la gran talla del historiador y buen amigo de don Cecilio, porque coincidieron en múltiples cargos e instituciones, don Manuel Corchado Soriano. Fue ante todo y por sobre todo profesor, pero al mismo tiempo desempeñaba las siguientes labores. Cuenten: comisario local de excavaciones arqueológicas, investigador, conferenciante en el aula de cultura, cronista local, antes y después de su nombramiento, jurado en los certámenes de arte y, como ha dicho Manuel, impulsor de los mismos, director de teatro, escritor, organizador de eventos de calado cultural y director de la Comisión de Monumentos de Valdepeñas. A él le debemos los primeros informes científicos del Cerro de las Cabezas. Se documentaron con el rigor que permitían los conocimientos de la época, los principales hallazgos de la zona, redactando los informes de las pinturas esquemáticas del Piñón de la Niebla en Santa Elena, Jaén, la calzada y supuesto nopidum ibéricos, incluso con fotografías aéreas realizadas por el capitán de aviación Luis Fillol, primo de don Cecilio. El primer informe, en 1955, relativo a las 14 sepulturas paleocristianas que todos conocemos, excavadas en Arenisca Roja, en Alhambra. Los primeros informes en Santa Cruz de los Cáñamos. Fue el primero en abogar por una posible línea defensiva ibérica en la margen izquierda de nuestro río. A las posiciones y los restos de Loma Larga del Alamillo, Cerro de los Muertos, Cerro de las Cabezas, Las Cabezuelas y Castilnuevo. Fue el primero en apuntar que había restos que investigar en el puente de San Miguel, y años más tarde nos lo ha demostrado, es así. Aunque hiciera unas afirmaciones más o menos filosofadas, ha llegado a responder a lo que la historia nos ha dado. Y aún así, y hoy por hoy, ni siquiera tenemos una imagen total de lo que ocurrió realmente en esa zona. En su defensa del patrimonio local, sus informes llevaron a nombrar a nuestra Iglesia de la Asunción en 1977 como monumento histórico-artístico de carácter nacional, y siempre apostó por la Iglesia Convento de los Padres Trinitarios, la Plaza de la Independencia, la calle 6 de Junio, la Vera Cruz, el Cerro de las Cabezas y los parajes de Santa María y de El Peral. Todos estos sitios y lugares, si los piensan, hoy, y esperemos que se conserven, sean siempre y serán algunos de los principales pilares que sostienen nuestra localidad, nuestra historia y nuestra identidad. La preservación y el estudio y la divulgación de todos ellos se la debemos a este gran hombre, para el que no puedo sentir más que una profunda gratitud y un inmenso respeto. Creo sinceramente que hoy está aquí con nosotros, porque le hubiera encantado estar aquí, en el corazón cultural de su ciudad. Hubiera sentido arrobamiento, un poco de vergüenza conforme era él, pero le hubiera llenado de satisfacción, y por eso les tengo que dar las gracias por estar aquí. Gracias. Don Manuel Velasco y Ferrer, secretario de la Asociación Cultural Cecilio Muñoz Fillol,
me ha pedido unas notas sobre una faceta quizás menos conocida de don Cecilio que la humanística, pero no menos importante, la profesional veterinaria. Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre don Cecilio y la profesión veterinaria apuntan a una saga de veterinarios valdepeñeros, iniciada por Francisco Claro Muñoz del Valle, primer valdepeñero titulado veterinario en 1818, saga de la que forman parte su padre, Juan Gregorio Muñoz Sánchez, y su tío Vicente, y que actualmente tiene continuidad con su sobrina nieta, Ana Rosa Baos Muñoz. Don Cecilio obtuvo el título de veterinario con tan solo 19 años, en la entonces Escuela Especial de Veterinaria de Madrid, con un expediente académico brillante. Durante casi 50 años ejerció la profesión, primero en su Valdepeñas natal, luego en Madrid, durante la Guerra Civil y como capitán veterinario, después en Tomelloso, en 1942, y finalmente en su querida Valdepeñas, donde ocupó diversos destinos, desde el más modesto, de becario en el Centro de Selección de Ovino Caracul, entre el 47 y el 49, o como profesor en los cursillos de formación organizados por el propio centro allá por el 51, hasta la jefatura de los servicios veterinarios municipales que obtuvo por oposición. En el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real consta su inscripción con el número 57 de colegiado el 13 de noviembre de 1929, permaneciendo colegiado hasta el mismo día de su fallecimiento. En su historial colegial se puede leer: ética profesional intachable. Su formación de posgrado en el ámbito profesional le llevó a interesarse por los cursos que organizaba la Dirección General de Ganadería, siendo becado por el colegio en 2 ocasiones. La primera para un cursillo de parasitología realizado bajo la dirección del prestigioso doctor López Neira en Granada, en el año 49, y la segunda en el 52 para un cursillo de inseminación artificial de la Dirección General de Ganadería. Don Cecilio fue presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real en el bienio 1950-52 y, como tal, designado vocal de la Junta Administrativa de la Mancomunidad Sanitaria y miembro de la Comisión Permanente de la misma en 1950, y vocal veterinario para el Jurado de Estimación de Utilidades de la Delegación de Hacienda en el 51. Mantuvo el ejercicio libre de la profesión hasta el 31 de diciembre de 1969 y el cargo de veterinario titular hasta julio de 1976, en que le fue concedida la excedencia voluntaria. Su faceta como divulgador y publicista, abordando diferentes temas profesionales, es constatable a través de artículos publicados entre 1946 y 1958 en el Boletín de Divulgación Ganadera y en la revista Ganadería Manchega, ambas editadas por la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Ciudad Real. Queda constancia también, a nivel local, en varios artículos publicados en el Boletín Municipal de Valdepeñas, entre 1955 y 58, y en la revista Valdepeñas en 1964. También se conservan informes emitidos en Radio Juventud de Valdepeñas sobre la hidatidosis, la peste porcina, agalasia contagiosa, raza manchega, etc. Su intervención profesional como veterinario en espectáculos taurinos se vio enriquecida y complementada con su reconocida afición por la tauromaquia. Su legado, de vigente actualidad, quedó recogido en Metafísica Taurina, ensayo filosófico sobre la fiesta de los toros, escrito en 1950 y que ha visto la luz casi 60 años después, gracias a la asociación que lleva con orgullo el nombre de don Cecilio. Desde hace tiempo tengo el honor de colaborar con la Asociación Cultural Cecilio Muñoz Fillol, promoviendo la difusión de la vida y obra de don Cecilio en el ámbito profesional veterinario. El 9º Simposio del Toro de Lidia en Zafra, el 15º Congreso Nacional y Sexto Iberoamericano de Historia de la Veterinaria en Toledo son prueba de ello. Su metafísica taurina ha cruzado el Atlántico de manos del doctor Márquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y con enorme satisfacción fue también recibida en Santander por don Benito Madariaga, correspondiente de la Real Academia de la Historia y presidente honorario de la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Actualmente estamos comprometidos en una semblanza de don Cecilio,
promoviendo su inclusión por méritos propios entre las figuras ilustres de la profesión veterinaria. Hoy Valdepeñas, con la inauguración de este museo, devuelve a quien fue su cronista el cariño y afecto que de él siempre recibió, y su profesión, la veterinaria, se siente también reconocida a través de don Cecilio Muñoz Fillol. Gracias por vuestra atención. Asistiendo a esta hermosa mediodía, me he acordado que hace ya un pequeño puñado de años fui testigo de la inauguración de la Biblioteca del Alcázar, que, como sabéis, es la segunda biblioteca más importante de España por su valor de incunables. Y aquel acto lo abrió Lázaro Carreter, que en aquel momento era el presidente de la Academia de la Lengua, y empezó el acto con unas solemnes palabras que dijo: hoy sería un día importante para la historia de este país si en la historia de este país hoy no hubiera un partido de fútbol que borrara esta parte del acto. Qué suerte que el partido histórico que va a borrar cualquier acontecimiento hoy se celebre por la tarde, para que nos haya dado Manolo la oportunidad de convocarnos por la mañana. Dicho esto, es obvio que, más allá de la trascendencia del personaje que aquí nos trae, creo que hizo algo que no pensó escribir, ni relatar, ni imaginar, ni tocar carne, como se ha dicho, o mirar los altares. Y supongo que no imaginó nunca que muchos años después sus alumnos vinieran hoy a escuchar una nueva lección magistral de este hombre, ¿no? Yo tengo una visión muy lúdica de él, muy en lejanía, como personaje alto pero enjuto, era esta particular, así es que no llegué a tratarlo personalmente, pero viendo como lo habéis puesto en valor, sin lugar a dudas, Cecilio Muñoz Fillol viene a ser aquel sueño que soñó otro valdepeñero como Lorenzo Luzuriaga, cuando puso en valor la libre enseñanza, donde el profesor es un humanista que tan magistralmente interpreta a Fernán Gómez y retrata la película La lengua de las mariposas. Y que, desgraciadamente, los vaivenes de la historia y el cainismo de la contienda se llevó por delante, sin lugar a dudas, a muchos hombres como él, y los que supieron sobrevivir a aquella barbarie, pues de luego han dejado el mejor testigo que puede tener Valdepeñas. Yo le agradezco al cielo, lo digo humildemente, que me haya dado el tiempo y la fortuna de estar hoy aquí para, en nombre de mi pueblo, como alcalde de Valdepeñas, recoger el testigo del regalo que los alumnos hacéis al futuro de esta ciudad, ¿no? Y quiero deciros que la lentitud con la que esto se ha trasladado o se ha transitado, a pesar de la impaciencia de Manolo es muy impaciente, pero bueno, también es verdad que si no, no se moverían las cosas, es porque ya ha llovido mucho, a pesar de las sequías. Cuando yo fui concejal de Cultura, ya no se sabe cuándo, siendo alcalde Salvador, me sorprendió mucho descubrir en Valdepeñas una cosa, y es que, a pesar de la trayectoria que tenemos de personajes de memoria, no había archivos. Y supuestamente había un cuaderno de aquellos de anillas donde se había entregado el legado de Juan Alcaide. No quedaba nada. Así es que ha sido un hándicap en silencio, pero Manolo lo sabe y lógicamente el compromiso que adquirieron los concejales, de los que he tenido la suerte de disponer, y desde luego el personal de Cultura, de no se recoge nada que no venga catalogado y esté preservado. Para eso hacían falta elementos, ¿no? O sea, es tremendo, pero, por ejemplo, el archivo administrativo del ayuntamiento, nada, no hay nada, cosas sueltas, legajos, todo lo que nos llegó ya lo tenemos afortunadamente digitalizado, catalogado. Y además hicimos archivos de acuerdo, viendo el conocimiento que tienes, y por ejemplo en el ayuntamiento donde estaba el antiguo Cortés y Merlo, lo más importante es lo que no se ve. Y es que debajo tenemos 2 niveles con 8 archivos separados entre sí,
dependiendo de la categoría del archivo, para que si ocurre un incidente de un fuego se queme una parte, no todo, ¿no? Y además está bloqueado con muros de plomo para evitar la esta. Y aquí, tú lo has conocido, pues tenemos dos archivos, uno más de uso, de almacenamiento, y otro donde estamos recogiendo todo esto. Así es que hemos tardado tanto porque queremos que esto no se pierda en el devenir del tiempo. Bueno, dicho lo dicho, vamos a ver lo que nuestros futuros hijos y ciudadanos verán, que es de alguna manera simbólica, pero real, porque es material, el espacio donde envolvieron los sueños y las angustias de un hombre que, sin lugar a dudas, ha hecho Valdepeñas mejor.